Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy cómo organizar los refrigerantes naturales, cómo evolucionan. Hoy, refrigerantes naturales, ¿cómo es la evolución de estos refrigerantes con Humberto Salazar? Así que, listo, Humberto, perfecto. Por favor, pide el acceso. Ya también le di a Innovair. Los invité, así que pide el acceso, por favor, para poder dártelo y poder conectarnos. Señores, buenas noches a todos. Vamos a iniciar hoy con cómo ustedes van a poder aprovechar el auge que tienen los refrigerantes naturales en la industria del HVAC R hoy en día. No podemos quedarnos sin estar a la vanguardia y hoy tenemos un gran elemento con nosotros, Humberto Salazar. Humberto, por favor, simplemente exacto, vamos a ver aquí ya, listo. Ya te doy acceso, listo. A ver, si ya te conectas, a ver si Humberto, padre, ¿qué pasó? Humberto, vuelve a hacer lo mismo. Pide de nuevo el acceso para dártelo, por favor, y cuando ya lo tengas, para poder aceptarte. Así que hoy vamos, señores, a ver cómo el mercado de los refrigerantes en el HVAC R ha venido aumentando, ha venido cambiando y con eso vamos a ver dónde están las oportunidades del mercado. No podemos dejar que estas oportunidades se nos vayan. A ver, aquí quién llegó. Llegó Innovair. Súper, ¿quién está de Innovair? Y Hola Humberto. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hablas con Luis Plazas el encargado de marketing de Innovar. Hola, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿y tú cómo vas? No sé qué pasa con... Bien, bien. Humberto tiene un problema con la conexión, no sé. ¿Tú puedes aceptar ahí para que aceptes a Humberto cuando llegue? Sí, claro que sí, yo estoy pendiente, no te preocupes, yo voy a estar pendiente de comentarios, de alguna pregunta o algo así, te voy comentando, ¿te parece? Listo, pero pendiente ahí con Humberto. Aquí voy a estar también pendiente. Dale, ¿Ok? claro que sí. Ya me ven. Cuéntame si quedo bien centrado ahí. Sí, señora, ahí te ves bien, ahí te ves. Listo, mientras llega Humberto, la intención que tenemos hoy es poder darle a todos los achevaqueros que se conecten muchas estrategias, muchas herramientas de cómo aprovechar el auge que están teniendo los refrigerantes naturales en esta época. Entonces, vamos para adelante, vamos a seguir. Súper. Permítame. Voy aquí. Exacto. Súper. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seguimos. Entonces, mientras llega Humberto, yo quiero comentarles que cuando yo empecé en el aire acondicionado, más o menos en el 2001, el refrigerante que estaba en furor era el 22. Yo no alcancé a conocer el 12, ni mucho menos. Entonces, definitivamente, el refrigerante 22 fue lo mío. Luego vino el 410A y después pasamos, ya vamos por R32, por CO2, vamos a llegar al agua, no sé, o sea, esto es increíble. Mi fuerte no es el tema de refrigerantes, pero Humberto sí nos va a dar muchos tips de cómo nosotros como achivaqueros, como actores de este gremio, podemos aprovechar este boom de los refrigerantes naturales para poder ser competitivos en el mercado y olvidarnos de la competencia desleal que se tira ese mercado con regalar sus precios. Entonces, miren, quiero que por favor nos escriban de dónde se están conectando, qué preguntas tienen, preparen todas las preguntas, toda la artillería, porque ahorita que se pueda conectar Humberto, pues nos va a responder todo lo que él tenga. Déjame, voy a mirar, aquí dice Humberto que solicitó. Voy a intentar, a ver, otra vez, ya aquí está Humberto. Lo estoy aceptando.
A ver si ya ahora sí se une. Déjame ver. ¿Estamos en eso? Queridos achevaqueros, por favor escríbanos de dónde se están conectando porque hoy va a estar bien interesante esta charla. No sé por qué a Humberto lo acepto, pero vuelve o sea, no se conecta. Y nos interesa mucho que Humberto nos dé toda su amplia experiencia en este tema porque necesitamos hoy llevarnos toda la información posible para aprovechar todo el boom que tenemos con refrigerantes ecológicos. Yo tengo una anécdota de que en algún momento de mi vida, cuando empecé con esto, yo nunca, mientras llega Humberto les cuento, nunca instalé un equipo, nunca corregí una fuga, pero siempre estuve al lado de un técnico que me ayudó cuando empecé en el 2004 en mi empresa, y él era alguien que reparaba neveras. Y esa persona me estaba ayudando. Un día estábamos trabajando con un equipo split, era un piso techo como de 36.000 BTU, y por algún motivo se partió la tuerca flare, la copa de un filtro secador. Yo en mi ignorancia, en mi novatez, en mi inexperiencia, le puse el dedo de esta manera al refrigerante creyendo que con mi dedo iba a evitar que el refrigerante se saliera porque me dieron muchos nervios de ver escaparse ese R22 y yo buscando con qué tenerla y estaba solo. Y en eso cuando volteé a mirar mi dedo y lo quité, estaba todo congelado y casi que podía tocar mi uña. Eso fue terrible el quemonazo que me pegué por la inexperiencia técnica, por no utilizar los EPPs, guantes, gafas, nada. Eso fue en el 2004, cuando empecé mi empresa. Y no quisiera que eso les pasara a ustedes. Hoy en día tenemos muchas cosas que nos ayudan a evitar eso. Vuelvo, Humberto, y te doy acceso. Que nos ayudan a evitar todos esos problemas. Pero en ese momento a mí, definitivamente casi pierdo mi dedo. Por no tener claro cómo hacer, ya llegó Humberto, cómo hacer seguridad cuando uno trabaja con estos refrigerantes. Humberto, ¿nos escuchas? Hola Rolando, ¿me están escuchando bien? Qué pena que tenía un problemita con la conexión, pero ya estoy acá. Súper, no, yo te escucho bien. No sé si tú me escuchas bien y el resto, por Sí, favor. perfecto. Ok, súper. Perfecto. Mira, Humberto, tenemos a SH desde Cali, que nos saluda, buenas noches. Qué John bueno. Loaiza de Bogotá, que saluda. Qué Tenemos bueno. a Alejandra Martínez de Innovile, muy bien. Listo, ya envía solicitud Humberto. Desde Argentina, mira, Refrigeración MNB y Melvioso, desde Anzoátegui, Venezuela. Anzoátegui, perdón, Venezuela. Humberto, Qué estamos bueno. empezando ya a tener gente, mira. Así Perfecto. que, Buenas noches a todos. Me encuentro acá muy agradecido por esta invitación. De en parte innovar, de Rolando, que es un monstruo para las redes sociales en la parte de aire acondicionado, una persona que estimamos mucho en todo nuestro campo de aire acondicionado y refrigeración. Con él he tenido la oportunidad. El año pasado hicimos unos envíos allá en Espoacaire, en Barranquilla. Fue muy natural, muy bueno, me encantó. La verdad, yo soy medio neófito en esta parte de lo que son las redes sociales, pero estamos aprendiendo a manejarlas, ¿ok? Entonces, no, pues estamos acá esta noche con Rolando y también pues de parte de Innovar y de Vixer, reunidos para que tengamos una charla muy amena, contando historias acerca de cómo ha venido evolucionando los refrigerantes, sobre todo para que escuchen temas y vivencias que hemos tenido. Yo llevo 33 años en el área. Estudié ingeniería mecánica a finales de los 80, me gradué a principios de los 90, estudié en el SENA, fui profesor del SENA dentro de las muchas cosas que he hecho y después me fui casi 10 años a la industria a trabajar con amoníaco, a seguir aprendiendo y llevo en el área comercial desde el año 2001. Recuerdo mucho que cuando yo estaba empezando acababa de suceder lo de las Torres Gemelas, yo me pasé el área técnica
al área comercial. Digamos que fue un giro de 180 grados en mi vida. No sabía vender un tamal en un derrumbe, como decía mi mamá, pero me tocó aprender. Ha sido una experiencia muy bonita y la verdad, gracias a Dios, por cosas del destino, pasé el área técnica porque yo vivía encerrado en plantas haciendo proyectos, mantenimiento. Después fui gerente técnico en una compañía y pasé al área comercial y la verdad el área comercial, después de uno haber pasado por unos años de trabajar en la parte de mantenimiento, la parte de técnica y proyectos, es fabuloso porque ya maneja uno mejor las cosas. Entonces, pues, acá estamos, Rolando, no sé cómo quieres que empecemos esta amena charla para que arranquemos esta discusión, esta charla. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. La idea es que hoy vamos a empezar a mirar cómo han venido evolucionando los refrigerantes, cómo fue, digamos, la historia desde el principio de la refrigeración. Y lo último, vamos a mirar, digamos, al detalle, con una amena charla, cómo estamos en este momento posicionados. Colombia es uno de los líderes a nivel mundial en aplicación de refrigerantes naturales. Somos líderes indiscutibles en propano. O sea, imagínense, en hidrocarburos tenemos un potencial grandísimo. Creo que es el país que más equipos instalados tiene de hidrocarburos en América, para que se den cuenta el potencial que tiene Colombia. Y uno de los que más tenemos sistemas de CO2 transcritivo, solamente superado por un país que ustedes ni se imaginan, Ecuador. Ecuador tiene una delantera un poquito frente a Colombia por un tema muy especial que, digamos, ahí Bixer metió mucho la mano y empezamos a desarrollar desde antes de pandemia, como en el 2018 más o menos, un fabricante y en ese momento el fabricante más grande de Latinoamérica, y es fabuloso con todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años con este fabricante, y Colombia, digamos, ahí va detrás. Colombia tiene ya casi 300 sistemas instalados de CO2 transcríticos, wow, subcríticos. Entonces, y de acuerdo a las últimas informaciones de ADMO, que es, digamos, una asociación a nivel mundial que reúne los grandes fabricantes de refrigerantes naturales y de equipos de refrigerantes naturales a nivel mundial, tenemos alrededor de 840 equipos instalados de CO2 en Latinoamérica, de los cuales entre Colombia y Ecuador tenemos casi 600 equipos instalados. O sea, es impresionante porque Ecuador y Colombia somos los líderes en aplicaciones en CO2 transcrítico y subcrítico. Entonces es muy interesante. No sé, Rolando, qué pregunta tienes, cómo quieres que llevemos de pronto acá la discusión y la conversación. Ven, Humberto, mira, yo tengo mi experiencia total en aire acondicionado. Ajá. Para la parte de refrigeración no soy muy bueno, digámoslo así, porque nunca me he dedicado a eso, pero siempre escucho subcrítico y transcrítico. ¿Tú nos podrías documentar un poco de qué es eso, qué es la diferencia o qué es lo que pasa con... No, la diferencia esencialmente, recordemos que todos los refrigerantes tienen como una huella digital, para que me entiendan. La huella digital es lo que llamamos el diagrama de Molière, los que hemos estudiado termodinámica y que los técnicos deben estar familiarizados, porque en muchas charlas siempre lo hemos hablado. Digamos que el diagrama de Molière es como el diagrama presión-entalpía y es un diagrama que es afín a cada refrigerante. O sea, cada refrigerante tiene una huella como la huella digital de los seres humanos y esa huella es el diagrama de Molière. ¿Qué sucede? Los refrigerantes convencionales, tanto los refrigerantes sintéticos como los refrigerantes naturales, excepto el CO2, tienen digamos, una connotación, es que eso es como una especie de campana bajo la cual dentro de esa campana, digamos que tenemos una convivencia entre gas y líquido, que para que me entiendan, una pipa de refrigerante cuando ustedes, o un cilindro de refrigerante cuando ustedes lo tienen o lo compran, ustedes cuando lo mueven van a sentir que hay una parte líquida y que otra parte está como vapor. Lo que hay ahí dentro es una mezcla, perfecto, ahí lo tenemos. Entonces, lo que está dentro del domo, totalmente en blanco, se llama región de mezcla, ¿correcto? Y hay un punto superior, que es el punto que está encima del domo, en la parte superior,
a mano izquierda tenemos todo líquido y a mano derecha vapor. El concepto de todos los refrigerantes es que se trabaja siempre con presiones y temperaturas que están dentro del domo, ¿correcto? Y eso hace, exacto, y eso hace que todos los sistemas sean subcríticos. O sea, todo ¿Okay? lo que se trabaje aquí. Exacto, está por debajo del punto crítico, entonces son subcríticos. Entonces un sistema con 507, con 134, con 404, con cualquiera de los refrigerantes convencionales o naturales, excepto el CO2, trabaja naturalmente en subcrítico. Ahora bien, resulta que el CO2 tiene un punto crítico muy bajo, porque ese punto crítico es apenas de 31,5 grados centígrados. Quiere decir que cualquier temperatura de condensación por encima de 31,5 grados nos va a llevar a un sistema transcrítico, en donde ya no vamos a tener condensación, sino enfriamiento de gas, porque resulta que ya ahí ya no hay diferenciación entre líquido y gas, porque todo es gas. Entonces esa es la diferencia esencial entre los sistemas transcríticos y los subcríticos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pasa algo muy curioso en Bogotá, para que lo sepan. En Bogotá, como en Bogotá tenemos ya bastantes sistemas transcríticos instalados y tenemos muy buena experiencia allá, más o menos entre el 85 y 90% del tiempo, los sistemas transcríticos se comportan como subcríticos, por una sencilla razón. Como las temperaturas ambientales de Bogotá están alrededor de 20, 22, máximo 25, y como en los sistemas de CO2 se trabaja con enfriadores de gas cooler o con condensadores adiabáticos, o sea que tengo también un componente que es el agua, que baja unos 2 o 3 grados, porque ya recuerden que el condensador de aire trabaja con la temperatura a bulbo seco. Pero cuando ustedes colocan un componente como el agua, así sea de manera adiabático, no es un condensador evaporativo, es adiabático, donde yo tengo un pequeño depósito de agua, bombeo agua, la hago circular de manera laminar a través de unas placas especiales de un relleno y pasa el aire a través de ese relleno. Entonces ya el componente de temperatura que va a manejar la condensación va a ser la temperatura bulbo húmedo, que está más o menos unos 3 grados por debajo de la temperatura bulbo seco. Entonces, regularmente, si yo utilizo ese condensador adiabático, voy a mantener temperaturas, digamos, de condensación de menos de 30, de 28, y entonces vamos a tener subcrítico, excepto por algunas pequeñas horas en el año en donde él se tiene que pasar a transcrítico. Entonces, el hecho de que un sistema de CO2 sea transcrítico como diseño no quiere decir que no pueda trabajar en subcrítico. Todo depende de la temperatura ambiental a la cual esté, digamos, trabajando el sistema, para que me entiendan eso. Entonces, un sistema transcrítico puede trabajar dependiendo, por ejemplo, en las horas de la noche en Bogotá, que hace 8 grados, 10 grados, perfectamente sistema subcrítico. Entonces, esa es la gran ventaja de los sistemas de CO2. Se pueden acomodar en transcrítico o subcrítico dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, además de eso, el CO2 tiene un componente muy importante, y es que las presiones son muy diferentes. Las presiones que se manejan en CO2 están del orden de 100 a 120 bares, más o menos estamos hablando de 1.400 a 1.800 libras de presión. Obviamente, ni los materiales a 1.800 libras. Sí, correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En la parte de alta, estamos hablando de la parte de alta porque los sistemas tienen más o menos unos 3 a 4 niveles de presión, pero en la parte más alta, que es la descarga de los compresores de alta, podríamos tener ese tipo de presiones. Ni las tuberías, ni los componentes, ni los equipos, ni los compresores, nada de lo que se utiliza en la refrigeración convencional sirve para este tipo de aplicaciones. Entonces, digamos que se ha dado todo un desarrollo, más o menos desde hace unos 25 años, se ha dado una evolución muy grande. Hasta el día de hoy ya tenemos muchos fabricantes trabajando en componentes, en tuberías, en lo que tiene que ver con soldaduras, filtros, válvulas de expansión electrónicas, evaporadores, compresores, en el caso de Vixer, que es mi empresa donde yo trabajo.
Entonces tenemos ya un gran desarrollo que nos ha llevado a que los costos de las instalaciones de CO2 sean muy más bajas, porque hace algunos 10, 15 años, por ejemplo, cuando arrancamos a hacer las primeras instalaciones en Colombia, primero era muy difícil conseguir los componentes y segundo eran carísimos. Regularmente tocaba importar todo, casi no se conseguía, pero hoy en día ya con las cadenas de suministro que tenemos a nivel mundial, ya es mucho más fácil, se pueden hacer fabricaciones de equipos en Colombia, de hecho yo lo hice. Yo hice en el 2017-18 un sistema de cascada, que es un sistema diferente, se trabaja el CO2 en subcrítico y la condensación la hacemos con otro sistema de refrigeración que puede ser con 134, con propano, es otro sistema diferente, pero todo el CO2 se trabaja en subcrítico. Entonces, en ese momento que yo hice esa instalación, que me tocó diseñarla y ensamblarla en Colombia, teníamos un inconveniente, es que todo era importado, súper costoso. Estamos hablando ya de 8 o 10 años atrás. Hoy en día ya las cosas han cambiado mucho y digamos que ya la industria, todos los grandes fabricantes estamos muy alineados y tenemos una cadena de suministro muy importante que nos puede brindar todo el apoyo para poder manejar todo lo que tiene que ver con la parte de la fabricación. El peligro. Mira, Rolando, te cuento una historia muy interesante. Yo trabajé en Bavaria en los años 90 y en Bavaria tuve la oportunidad de trabajar 2 años, entre el 96 al 98. Trabajé en el área de elaboración y servicios. Y resulta que ahí en Bavaria, como es una cervecería, nosotros en todas las cervecerías se captura el proceso de fermentación CO2 a muy bajas presiones y se llevan por medio de unos sistemas que lo que hacen es básicamente recoger ese gas CO2, limpiarlo, lavarlo, secarlo, comprimirlo, almacenarlo y luego distribuirlo por toda la planta de producción hasta llevarlo a la zona de embotellado, a la zona de filtración donde se inyecta CO2, a la cerveza, donde se inyecta CO2 en la envasadora. Y resulta que en esa época es un gas, para mí era un gas industrial normal como otro, yo no veía ningún peligro, siempre estábamos expuestos al CO2 y después cuando ya empezamos a ver la tecnología de CO2 que empezó a principios de los 2000, cuando empezamos a mirar, digamos, en refrigeración, pues digamos que la industria de la refrigeración y todo el gremio era el susto más tremendo, Dios mío, las presiones, es que ya tenemos 800, 1000, 1200 libras. Pero resulta que para el área industrial eso es totalmente normal, eso es un gas. Entonces lo único correcto es primero seguir las instrucciones, seguir las recomendaciones, seguir la normatividad, hacer un diseño muy correcto y muy preciso, utilizar la electrónica. Definitivamente estos son sistemas muchísimo más elaborados, tienen muchos intercambiadores, tienen muchos controladores, tienen muchas válvulas de reguladoras de presión. O sea, un sistema regularmente tiene la reguladora de presión de, por ejemplo, el gas cooler, pero tiene también una presión de flash gas bypass, que es más o menos una que me controla la presión intermedia. ¿Por qué? Porque resulta que el CO2, por las condiciones termodinámicas, no se puede sino utilizar prácticamente 100% líquido. Yo no te puedo llevar a las válvulas de expansión ninguna traza de CO2, de gas de CO2 porque me va a trabajar mal. Entonces todo tiene que ser líquido y después de yo condensarlo o enfriar como gas, tengo que bajarle la presión a una presión intermedia, o sea, bajarlo como de 100 bares a unos 75, 80 bares y en esa bajada se va a producir un flash gas por efecto de la expansión. Recuerden que todas las válvulas de expansión generan un vapor flash que más o menos está entre un 20 o 25%, dependiendo del subenfriamiento también que tengamos. Y ese flash gas que se genera en ese tanque de presión intermedia de CO2, toca devolverlo para que vuelvan a recomprimirse porque yo no puedo mandarlo al sistema. Y sí o sí, a los evaporadores, ya sea de media o de baja, tengo que enviárselos 100% como líquido, asegurando que no me va a llegar absolutamente nada de vapor. Entonces son cosas muy diferentes que pues acá no las puedo explicar muy bien, pero para que se den cuenta.
Y en cuanto al peligro, no, mire, son sistemas tan seguros que en este momento no tenemos ningún reporte de accidente, por lo menos en Colombia, ninguno. Y lo otro es, el CO2 es un gas totalmente de la vida, es el gas de la simbiosis de la vida. Recuerden que el CO2 es lo que, con que se alimentan las plantas, el reino vegetal, y el CO2 lo generan quienes, los seres humanos, por ejemplo, generamos CO2. Entonces tenemos la simbiosis entre el oxígeno que generan las plantas, ellas capturan CO2 y a través de la fotosíntesis excretan absorben ese CO2 y lo convierten en oxígeno. O sea que para las plantas es el gas con que respiran. Para nosotros los seres humanos admitimos oxígeno y mediante el proceso biológico que tenemos nosotros excretamos CO2. Y así son todos los animales. Y para que sepan algo muy interesante, porque yo soy muy curioso y siempre me gusta leer, yo leo muchísimos temas científicos, el mayor productor de CO2 a nivel mundial es el zooplancton. O sea, los pequeños microorganismos que viven en los océanos. Ellos son los que regulan la mayor cantidad de CO2 de manera biológica. O sea, los océanos son los que nos ayudan a mantener la simbiosis entre el CO2 y el oxígeno en nuestro planeta. Otra parte donde se genera CO2 y en cantidades abismales es el tema de los volcanes. Para que lo sepan, los volcanes a nivel mundial no es que todos estén encima de la Tierra digamos, en islas o dentro de los continentes. La mayor cantidad de volcanes del planeta son submarinos y regularmente a veces ni nos damos cuenta de que de que tienen erupciones. Ellos todos los días y todas las semanas hay erupciones de volcanes submarinos y generan grandes cantidades de CO2. Y por último está la actividad humana que genera también una gran cantidad de CO2. Recuerde que nosotros llevamos más o menos vamos para 200 años después de la primera revolución industrial que se dio en Europa, donde ya dejamos de utilizar, digamos, cosas rudimentarias o empezar a utilizar el vapor, que fue la primera fuerza mecánica con que empezamos nosotros a desarrollar nuestra parte industrial, y de ahí saltamos a finales del siglo XIX, ya con el tema de la energía eléctrica, y se descubrió a finales de ese mismo siglo XIX, que fue un siglo de grandes descubrimientos, el petróleo. El petróleo, aunque lo satanicen, ha sido el responsable de que usted y yo estemos viviendo como estamos viviendo, placenteramente, que tengamos aire acondicionado. ¿Por qué? Porque es un método de consecución de energía muy barato. Miren, increíblemente necesitamos todavía el petróleo hasta que no tengamos una manera de tener una fuente de energía totalmente, digamos, inagotable, más barata, porque no la hay todavía. La única va a ser cuando desarrollemos la tecnología de la fusión nuclear. La fusión nuclear básicamente es lo que pasa en el Sol, igualito. Pero acá no hemos podido. Ya hemos tenido varios centros en Francia, en Estados Unidos, en China, y esperamos que muy pronto podamos controlar la fusión, pero ha sido un poco difícil. Cuando tengamos la fusión, ahí sí le podemos decir chao al petróleo. Antes no. Las energías no convencionales y que son, digamos, amigables con el medio ambiente, como son la eólica, la energía solar, son buenísimas y estamos totalmente de acuerdo con ellas, pero no alcanzan a ser la base energética de un país porque son energías que dependen del clima. Entonces no podemos que un país solamente dependa de eso. Y tenemos un ejemplo muy claro. El año pasado España tuvo un apagón. No sé si se acuerdan, tuvo un apagón como a mitad de año. Y ese apagón fue porque España estaba básicamente convirtiendo toda su matriz energética en base solar y en base eólica. Y resulta que no se puede tener todavía ese tipo de matrices energéticas, porque en un momento determinado cambia el clima y nos quedamos sin energía. Y se puede tener un apagón como el que tuvo España. Entonces eso digamos que es una experiencia muy buena que se tuvo el año pasado. Los que estamos muy como
detrás de ese tipo de situaciones yo vivo leyendo, vivo enterándome de ese tipo de cosas. Pero bueno, peligro con el CO2 no lo hay, es una sustancia inocua. Para que sepan, un refrigerante normal y sintético por encima de 500 partes por millón empieza a ser muy peligroso para el ser humano. Te puede causar náuseas, vómitos, un 404, un 500, cualquiera de esos. Para que se hagan la idea del CO2, para que llegue a esos niveles, tenemos que llegar entre 30.000 a 50.000 partes por millón. Tiene que ser que tú te metas a una nube de CO2 para que llegues a ese punto. Entonces el CO2 es el refrigerante más seguro para el ser humano. Es una sustancia 1, quiere decir que es totalmente inocua para el ser humano, y 1, que es el nivel de seguridad, no es inflamable. Entonces es una sustancia muy interesante y por eso en este momento es el refrigerante natural, además del amoníaco, aunque el amoníaco es diferente porque el amoníaco sí es perjudicial para el ser humano y por eso es B2. Por eso el CO2 es la sustancia más amigable en este momento, Rolando, para que lo sepas. O sea, peligroso no lo es, ¿ok? Súper. Te hago una pregunta. Señor. ¿Por qué migrar de refrigerantes convencionales como los freones, como los de transición, como todos esos que mencionaste tú, a un CO2 o a un propano? O sea, ¿por qué? ¿Todo es por tema ambiental o es porque Correcto. los equipos son de menor tamaño, con más capacidad? ¿Cómo se comportan Bueno, los refrigerantes? vamos a mirar algo de la historia para que me entiendan. La refrigeración empezó hace muchos años, hace siglos. El ser humano se dio cuenta que necesitaba una manera de preservar los alimentos. ¿Sí? Y de esa manera básicamente eran cuevas, por ejemplo en Europa, ahí todavía existen, por ejemplo, fabricantes de quesos que utilizan cuevas en los Alpes y esas cuevas sirven para poder madurar los quesos porque se presentan temperaturas naturales en las cuevas. De hecho, otra manera era cuando llegaba el invierno, habían grandes depósitos y graneros donde se cogía el hielo, la nieve, que estaba compactada, se cortaba en cubos y se almacenaba, y esto era una industria antes de que surgiera la refrigeración y el aire acondicionado como una industria. Eso era lo único que había. Y los métodos, digamos que medio químicos que tenía el ser humano, como ahumar, como salar la carne, eso era lo único que había, no teníamos más. Cuando en el siglo XIX arrancó la refrigeración, adivinen con qué refrigerantes arrancó la refrigeración. Con los naturales, porque no había más. O sea, el ser humano no tenía más de dónde coger, entonces cogió el CO2, cogió el amoníaco, nos dimos cuenta que eran sustancias buenísimas para trabajar en sistemas de refrigeración. Luego llegaron unas mezclas, bromuro de litio, amoníaco con agua para sistemas, por ejemplo, que eran los sistemas de absorción, que fueron en su momento antes de crear el primer compresor a nivel industrial, que fue a mediados del siglo XIX, era la refrigeración que había. Cuando crearon en Inglaterra el primer compresor, se empezó a utilizar el sistema de compresión por vapor, porque regularmente necesitamos un compresor que absorba el refrigerante a muy baja presión y le eleve la presión para que ese refrigerante básicamente pueda extraer el calor. Cuando está a muy baja presión, él tiene la posibilidad de absorber, o sea, él tiene la posibilidad de que absorbe el calor del medio y luego la presión sube en el compresor y se prepara para que pueda ese calor salir del refrigerante de una manera fácil. Por eso se tiene que manejar un cambio de presiones para poder absorber primero en baja el calor y luego expulsarlo en alta presión. Y luego recuerden que cuando el refrigerante en alta presión hace el cambio de gas a líquido, lo que hacemos es devolverlo a la baja presión para que él vuelva a absorber calor. ¿Cuál es la magia? Que es que son sustancias que se evaporan a muy baja temperatura. Entonces, esa es la magia del refrigerante. ¿Y qué es lo que yo necesito para que esto funcione? Pues una energía que tengo que invertirle para poder estar en contra de la naturaleza.
Recuerde que estar en contra de la naturaleza es lo que regularmente pasa, que el cuerpo de mayor calor le cede al cuerpo de menor calor el calor, ¿sí? Y se tratan de equilibrar las temperaturas. Con el sistema de aire acondicionado y refrigeración, mágicamente hacemos lo contrario. ¿Pero por qué? Porque tengo una sustancia que es como la sangre de las venas de nosotros, que está fluyendo dentro del sistema y es el que absorbe y el que expulsa el calor al medio ambiente, ¿ok? Donde nos encontremos. Entonces, ¿qué pasó con la industria de la refrigeración? No tenía dónde más. Entonces, empezaron a hacer sistemas de refrigeración a finales del siglo XIX y resulta que en los años 20 no se había podido masificar. Solamente la gran industria podía tener sistemas de ese tipo porque eran supremamente costosos. Pues la historia es chistosa porque uno pensaría, bueno, ¿y quién creó el primer refrigerante? Sí, hubo una empresa que era DuPont, pero el billete salió, ¿sabe de dónde? De General Motors. Resulta que General Motors tenía un problema muy grave en época de verano porque las ventas de carros se frenaban porque hacía un calor, eso parecía una lata de sardina los carros, y la gente no aguantaba el calor dentro de los carros, y General Motors, que era uno de los dueños de DuPont, le dice a DuPont, venga, necesito que usted me ayude a crear un sistema que me permita, con una sustancia que sea más fácil de manejar y que los equipos sean pequeños y de bajo costo, para que yo pueda tener mi temperatura dentro del habitáculo de mi vehículo. Y empiezan a investigar en los años 20 y DuPont dio la respuesta. Se creó el R11 y el R2 entre el año 20 al 30. Y fue el cambio revolucionario gigantesco. ¿Por qué? Porque eran sustancias muy fáciles de manejar, de muy bajas presiones. Cualquier tubería de cobre barata podía... los intercambiadores entonces empezaron a ser muy económicos, se dieron cuenta que con tubería de cobre y con aleta de aluminio podían hacer los evaporadores, los condensadores, y cambió el mundo. Sí. Ese cambio, para que se den cuenta, cambió el mundo, porque la industria se dio cuenta, primero, voy a poder hacer aires acondicionados para las casas, para las oficinas, baratos. Puedo hacer los refrigeradores para que yo ya no llegue al bar, a la tienda, a tomarme la Coca-Cola caliente. No, la Coca-Cola va a estar en un refrigerador y me la voy a poder tomar fría y disfrutar de una temperatura en época de verano de mi bebida favorita para podérmela tomar. Voy a poder transportar los alimentos. Ya tenemos cómo hacer una cadena de frío que pueda, desde las zonas de cosecha, luego las zonas de producción y transformación de los alimentos, llevarlos a la cadena de distribución que son los supermercados y las tiendas, y cambia el mundo. Eso nos hizo cambiar. Luego en el año 30 descubren la sustancia que cambió el aire acondicionado, el R22. Entonces, fue la época dorada desde el año 20 hasta el año 80, casi hasta los años 80, fue la época dorada de los refrigerantes sintéticos. ¿Y qué sucedió con los naturales? Resulta que es que los naturales, la tecnología que había era muy incipiente, era muy, digamos, todavía no había llegado la suficiente tecnología, y como eran tan costosos, el CO2 desaparece en el año 60, para que se den cuenta. Y el año 60 es el último año en que se utilizan solamente en los barcos, en aplicaciones marinas, el CO2, y desapareció de la faz de la Tierra. Increíblemente porque los costos no daban. Y los reyes eran los sintéticos. Pero ¿qué sucede? En los años 70, dos científicos americanos, que no recuerdo ahorita el nombre, empezaron a hacer estudios de la estratosfera, digamos porque el gobierno americano de Estados Unidos es el que más billete da en investigación a nivel mundial. Se dedicaron a estudiar y empezaron a descubrir que teníamos un problema muy grave con la capa de ozono. Desde esos años empezaron esos estudios a decir, ojo, tenemos que empezar a mirar qué es lo que está pasando, porque la capa de ozono, que es el filtro solar que permite que haya vida en nuestro planeta y que filtra los rayos ultravioleta de alta frecuencia hacia el espacio y solamente deja pasar los de baja frecuencia, que son los que producen la fotosíntesis,
y todos los que nos dan la vitamina D, resulta que están pasando ya de esos rayos ultravioleta de alta frecuencia y están empezando a dar cánceres, están afectando ya la vida, el planeta, y entonces nos tocó ponernos pilas. Y en el año 1986, después de unas reuniones con la ONU, se establece el Protocolo de Montreal. Y el Protocolo de Montreal ha sido, digamos, el acuerdo de países que la ONU, de los más exitosos a nivel mundial. Todo el mundo se puso de acuerdo. Colombia entró, Colombia fue uno de los que dijo, sí, nos metemos. Y el protocolo básicamente era en donde nos dimos cuenta y tuvimos que catalogar como sustancias agotadoras de la capa de ozono. ¿A quiénes? A nuestros queridos amigos refrigerantes sintéticos. ¿Cuáles? Los que tenían cloro en su fórmula. El R11, el R12, el R502, el R22. Desde el año 96 hasta el año 2010 se establecieron, digamos, unos cronogramas y se eliminaron el R502 y el R12 y el R11. O sea, yo cuando arranqué la refrigeración, trabajé con R12. Alcancé a trabajar, trabajé con 502 en aquellas épocas. Me tocó la transformación hacia el 507 al 404. Y luego el 410. Y luego el cambio al 134. Entonces, gracias a Dios he tenido como dentro de ese espacio que he trabajado la refrigeración, todos estos cambios. Pero el cuento no termina allí. El cuento es que unos años después, porque resulta que la industria dijo, no, encontramos la maravilla, los HFCs. Entonces cambiamos la molécula de cloro por una de flúor. Y entonces estas sustancias ya no atacan la capa de ozono. Pero resulta que en los años 90, como ya teníamos, digamos, unos científicos trabajando en la parte de la atmosférica, empezamos a darnos cuenta que teníamos unos cambios más acelerados en el clima y empezamos a notar que habían unas sustancias que producían el efecto de calentamiento global. Entonces, lo que acababa de llegar como la última maravilla de la innovación, resulta que ya eran también perjudiciales para el ser humano y para el planeta. Entonces el 134, el 410, el 404, el 507, y esos dos amiguitos, 404 y 507, adivinen qué tenían, los más dañinos para la parte del calentamiento global. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la industria le tocó hacer un alto en el camino y decir, ojo, no podemos cambiar tan rápido porque no hay plata para hacer los cambios tan rápido, ni siquiera los países desarrollados. Entonces, lo que se estableció en el año 97, Protocolo de Kioto, es unas rutas para la eliminación de las sustancias HFC recién descubiertas. Entonces, imagínense lo que pasaba. O sea, con Kioto se están eliminando son los HFCs. Sí, correcto. Pero los países desarrollados. En los países desarrollados y con un compromiso de Europa, y Europa era el que primero iba a iniciar. Y Europa arranca con la F-Gas 2007, se llama la F-Gas 2007, que entró en vigencia en el 2014, y son los que más adelantados están. Luego sigue Estados Unidos, que son los del grupo países desarrollados fuera de la Unión Europea, que van como 3 o 4 años por detrás. ¿Y dónde quedamos nosotros? Pues resulta que el protocolo de Montreal le tocó reunirse en Kigali, que es la capital de Uganda, en el año 2016, porque resulta que los países del grupo A5, países grupo A5 según la ONU somos todos los en vías de desarrollo. Entonces están todos los latinoamericanos, para que sepan, África, parte de los países asiáticos, ¿sí? De Medio Oriente. Y en el protocolo, en la Unión de Kigali, lo que se hizo fue básicamente un cronograma de dos grupos de países, grupo A5.1 y grupo A5.2. El grupo A5.1 está Colombia. Colombia ratificó el ambiente de Kigali en el 2019
mediante un decreto que lo firmó la UTO y el Ministerio del Medio Ambiente, donde aceptábamos cronograma de enmienda de Kigali. ¿Cuándo empezó? Ya comenzó. 2024. ¿Cómo comenzó? Congelación de cuotas de importación. ¿Y cuándo arranca entrar en vigencia la enmienda de Kigali? 2029. 10% de reducción de cuotas de importación. Y para que sepan, el último resquicio de los hidroclorofluorocarbonados, que es el R22, ya está moribundo y en el 2030 es la fecha máxima límite para desaparecer del mercado. Y nos cogió la tarde. Te cuento, Rolando y queridos amigos, que hay mucho supermercado todavía. Muchísimo supermercado todavía en el mercado. Todavía lidiando con R22, infortunadamente. Por ejemplo, la semana pasada estaba en Medellín haciendo unas visitas a una cadena mediana de supermercados y están todavía con el problema del R22, graves. O sea, nos dejamos coger la tarde. Entonces, eso quiere decir que todos los archivaqueros que nos están viendo, que espero que sigan reportando de dónde se están conectando y si tienen preguntas que las hagan, tienen muchas oportunidades. O sea, claro. De ver todos esos supermercados con R22 y pasarlos a CO2 o a propano o a refrigerante. Lo que pasa, Rolando, lo que pasa es que el cambio es un poquito difícil. Un poco difícil. ¿Por qué? Cuéntanos. Por la parte económica. Sí. Nosotros tenemos que entender que el CO2 exige que todos los equipos, las neveras, los evaporadores, los compresores, toda la instalación tiene que ser completamente nueva. Ni siquiera se puede reciclar las neveras. Mira, tuvimos hace 4 o 5 años, y evito decir nombres, una cadena de supermercados de las más grandes del país, que son de las que más están insertando y metiendo dinero a la inversión de los sistemas transcríticos en sus supermercados. Ellos cogieron y dijeron, no, vamos a reciclar las neveras y vamos a transformarlas de HFC a CO2. ¡Qué dolor de cabeza! Porque resulta que los diseños son muy diferentes. Entonces, de todo lo que tiene un sistema convencional de refrigeración o de aire acondicionado, absolutamente no te sirve nada. Toca hacer una inversión completa. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de Europa? Que en ese momento, para que te hagas una idea, hay más de 110.000 equipos instalados. Es la región donde más sistemas transcríticos de CO2 está instalado. Es la región modelo, donde tenemos más fabricantes, donde queda la matriz de Dixer, donde hacemos los compresores. ¿Sí? En esa región, cada país está dando subvenciones y está dando apoyo económico para que las cadenas de supermercados se cambien. Entonces, hay un componente muy importante, y es que allá los países tienen ese potencial para ayudar. Pero hay una buena noticia, una muy buena noticia. Resulta que Colombia es de los pocos países que tiene unas ayudas, a pesar de nosotros ser país en vía de desarrollo. O sea, si usted le demuestra al gobierno que está haciendo una inversión en un equipo de última tecnología con sustancias naturales, adivine qué va a pasar. Usted entra en un programa en donde le demuestra al gobierno, presenta su proyecto y puede ser partícipe de exención del IVA. Número uno, o sea, te ahorras el IVA. Sí, si te catalogan como proyecto nuevo de nueva tecnología y con refrigerantes naturales. Segundo, puedes hacer una deducción de impuesto de renta porque te lo catalogan como una inversión de activo, ¿correcto? Como si fuera activo fijo. Recuerda que cuando una compañía compra activos fijos, esos activos fijos te bajan las utilidades y al bajar las utilidades, tu impuesto de renta al siguiente año baja. Entonces esa es otra. Y tercero, recuerda que los equipos tienen una depreciación dependiendo del tipo de equipo y permiten que uno deprecie el equipo
a la mitad del tiempo que regularmente cualquier maquinaria se deprecia. Resulta que los impuestos también se cobran por activos. Y si yo deprecio el equipo rápidamente, entonces también es una manera de que el gobierno me está ayudando, porque entre menos activos tenga, pues obviamente menos impuesto de renta voy a pagar a lo largo de los años. Entonces, esas son tres cosas importantes para que lo tengan en cuenta cuando hagan proyectos. Y no son solamente proyectos a gran escala y que la planta industrial, no. Pueden ser proyectos de aire acondicionado, por ejemplo, en lo que podemos tener hoy en día con A2L, aplica. Pueden ser proyectos de aire acondicionado con propano, con hidrocarburos, aplica. Pueden ser sistemas de CO2 en cascada, que se demuestre que la cascada aplican con refrigerante natural en alta y en baja. Y lo otro es el CO2. El CO2 que es la sustancia que más se está imponiendo. Entonces, tenemos esas ventajas. Déjame mostrarle a los achevaqueros algo. Si ellos quisieran tener la oportunidad de hablar con un cliente final, le pueden llevar esos 3 puntos. Primero, que se van a ahorrar el IVA. Si se demuestra, y eso es un trabajo ante el gobierno, y no creo que sea solo en Colombia, tal vez en todos los otros países. No, increíblemente no todos los países tienen ese tipo de ventajas. No todos los países. O sea, hay unos pocos países, pero Colombia sí lo tiene. Sí lo tiene con toda seguridad. O sea, se pueden ahorrar el IVA a los clientes. Ya ahí se van un 20% casi. 19. 19. Se pueden bajar la declaración de renta y se pueden depreciar más rápido esos activos. Correcto. Así es. Los impuestos se van a bajar mucho. Exactamente. Acá hay alguien que yo veo por acá que nos está escribiendo algo muy interesante. Y es una discusión muy interesante que se está dando a nivel mundial. Y es el uso de los A2Ls. Los A2Ls, no solamente el R32, son las mezclas de oleofinas, que es la nueva familia, la nueva generación posterior a los HFCs. Pero para que sepan, tenemos varios problemas con las oleofinas. El número 1 es la parte de la salud. ¿Por qué? Porque resulta que las oleofinas tienen compuestos químicos que se denominan PFAS. Y esas PFAS son sustancias altamente cancerígenas. En este momento hay un debate en la Unión Europea y en los organismos multilaterales, porque resulta que es que no solamente hay PFAS en los refrigerantes, hay PFAS también en algunos tipos de plásticos que se utilizan a nivel mundial. O sea, llevamos muchos años con este problema y resulta que la refrigeración, la industria de los refrigerantes, y no por atacar a los refrigerantes sintéticos, han sido muy buenos, nos han acompañado, pero tienen varias connotaciones. Uno, que van a ser transitorios. O sea, en 10, 15, 20 años, chao pescado, ellos ya no van a estar. Porque estamos hablando de refrigerantes que te bajan, por ejemplo, de 4000 GWP, el GWP es el Global Radiant Potential, que es el potencial de calentamiento global, que manejamos entre un 404 y un 507, que es digamos, los más altos. Recuerden que el GWP se da en función de las toneladas o los kilos equivalentes en CO2 cuando tú dejas ir a la atmósfera 1 kilo de refrigerante. Entonces, por 1 kilo de 507 que tú dejes escapar a la atmósfera es equivalente a 4 toneladas de CO2. Esa es, digamos, la magnitud del problema que tenemos con el GWP. Resulta que hay sustancias que se están, digamos, creando, por ejemplo, el R32. El R32 tiene alrededor de 650 GWP. En este momento, con la F-Gas 2007, que ya está refrendada con la 2023, al 2030, chao pescado, eso no va a servir. Porque resulta que Europa va a llegar a un límite de solamente los naturales te van a servir. Y por ejemplo, el R32 ya por fuera, ya está por fuera. Un 454, un R510, de todas esas mezclas nuevas que hay, 448, 449, sí, claro, son buenas y nos van a ayudar mucho en la transición, pero para los países desarrollados
solamente en este momento es impensable pasarse una sustancia de esas. Nosotros como país del grupo A51, digamos que las estamos usando, pero tenemos varios problemas. Ejemplo, ponte en un supermercado, Rolando y queridos amigos, que lleve 15 o 20 años trabajando y que diga, entonces la solución es DR22, me paso a una oleofina, 454, 458, cualquiera de esas. Primer problema, son más costosas. Los cilindros son mucho más costosos. Segundo, aunque son medio fácil de conseguir, a veces se dificulta. Tercero, son familia 400 Ashray. ¿Sabes qué significa familia 400 Ashray? Mezclas azeotropas. No son mezclas completamente uniformes. Y cuando hay una fuga, se descompensa la mezcla. ¿Y qué sucede? La huella digital, que es el domo que estás viendo, que tú me nos pusiste gracias atrás, se corre la relación de presión-temperatura. Y entonces ya tú no vas a tener las presiones para las temperaturas que requieres. Entonces ya tu refrigerante se corrió la curva y ya no te sirve. Y adivine qué va a pasar en un supermercado donde tú tienes una carga de 40, 50, 60 cilindros. ¿Será que el dueño del supermercado te va a decir, ay, tan querido, que me trajo ese refrigerante y cada vez que hay una fuga nos toca invertir en 40, 50 cilindros? ¿Será? Y resulta que es que los supermercados antiguos, digamos, o de mediana vida, ¿cuántos circuitos puede tener, Rolando? N circuitos. Tengo las neveras de carne, tengo las neveras de lácteos, tengo las neveras de baja, los cuartos fríos, y tengo N cantidad de metros de tubería por todo lado, tanto de líquido como de gas, de retorno del gas, después de los evaporadores. ¿Será que no van a haber fugas? Por Dios. ¿Correcto? Entonces mira que tenemos un problema bien grande, y es que los cambios que estamos dando del R22 directamente a estas sustancias A2L tampoco son la última maravilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora están preguntando acerca del 410. Recuerden que el 410, tanto en Estados Unidos, o sea, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental Americana, como la Unión Europea, ya no permiten usar 410. El 410 ya desapareció de equipo nuevo, solamente se permite en equipo viejo y solamente para mantenimiento. Pero ahí no vaya a ser que tengas una fuga, porque ese es el pecado mortal, Rolando. Cuando tú tienes una fuga, por ejemplo en Europa, a ti te están controlando las fugas. Y si detectan que tú necesitas más 410, primero te multan. Y segundo, el refrigerante que compres te vale como oro. Entonces, por eso allá sí o sí tienen que cambiarse. Entonces, tienen que tener cuidado. En este momento, hace más o menos 2-3 años, la EPA admitió A2Ls y Estados Unidos tiene R32, R454 y 456, que se utilizan para los sistemas de aire acondicionado. Diferencia de Estados Unidos, no ha querido aceptar hidrocarburos. ¿Por qué? Por un tema de seguros. Estados Unidos es un país muy legalista y allá el tema de seguros es totalmente muy importante para la industria de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que allá todavía no han querido aceptar hidrocarburos para trabajar en equipos de instalaciones grandes y medianas. Entonces, ¿qué es lo único que utiliza uno allá? Autocontenidos. ¿Sabes qué es autocontenido? Las neveras, que tienen su propia unidad dentro de su cuerpo. Entonces ahí, digamos que en Estados Unidos hay mucha nevera de hidrocarburos, de propano, diisobutano. Recuerden que los hidrocarburos, ¿por dónde entraron? Por nuestras casas. Entonces, hay que hacer una reflexión muy grande. Recuerdo que en el año 2014, cuando yo tenía mi anterior trabajo, yo llevé 8 años con Víctor, pero mi anterior trabajo era... ¿Señor? Sí, habla, por favor. ¿Sí, me están escuchando? Ahora sí. Perfecto. En el año 2014, yo di una ronda por todo Colombia
con otra empresa de compresores que no digo el nombre, pero es una empresa muy importante y son compresores para nevera. Y empezamos a dar unas rondas por todo Colombia con el fin de dar capacitación en R600A. ¿Por qué hubo el cambio a nivel mundial en línea blanca con R600A? La gente dirá, pero si es que es un hidrocarburo y eso es muy peligroso. Pues resulta que si bien es cierto el hidrocarburo es una sustancia inflamable, para poder, ¿no se está escuchando bien? Ya, no, ya, ¿Ya? está bien. Ya. Es una sustancia inflamable. Recuerden el triángulo del fuego. Combustible, carburante y la ignición. Entonces, yo puedo tener combustible, pero si la concentración de combustible es muy baja, no va a haber ignición. Y si no hay no hay una fuente de ignición que me permita tener ese fuego, pues no va a haber fuego. Resulta que las neveras, para que se hagan una idea, yo que también trabajé con neveras durante tantos años, una nevera de 8 o 10 pies, que es la neverita de las casas de hace muchos años, hoy en día ya la gente se da lujo de tener rebecones y neveras y grandísimas. La neverita que teníamos, Rolando, que tú eres como medio contemporáneo, no sé, de nuestra época, por ahí en los años 90 y 80, eran neveras pequeñas, de 8 o 10 pies. Esas neveras tienen máquinas de 1/8 o de 1/10. Y eso se cargaba con 90 gramos o 95 gramos antes de R12, luego de 134. La ventaja del hidrocarburo es que el hidrocarburo rinde más por cada gramo y rinde más del doble. Entonces, esa carga de 95 gramos de 134 de las neveras de antes se convirtieron en 35 gramos de R600A isobutano. Entonces, 35 gramos puede ser el apartamento muy pequeño, la casa pequeña. No es absolutamente nada para que pueda haber un peligro. Y por eso a nivel mundial se decidió cambiar el 134 por el R600A, porque es muy seguro. ¿Cuándo han habido escuchar que se incendió una nevera a nivel mundial? Nunca, porque las cargas son muy ínfimas. Entonces es muy seguro. De hecho, pasamos en los años siguientes de la línea blanca hacia la parte comercial con isobutano a cargas hasta de 300 gramos con potencias hasta de 3/4 de caballo. Y después nos tocó dar el salto con el R290, que es el propano, con cargas hasta de 500 gramos en autocontenido, que llegaban por ahí hasta 2 o 3 caballitos. Y esa aplicación, para que se den cuenta, a nivel mundial hay millones y millones de neveras en el mundo actualmente con hidrocarburos, tanto propano como isobutano, pero son millones. O sea, el hidrocarburo está siendo ampliamente utilizado en la comercial liviana y ya dio el salto. El gran salto, por ejemplo, de Colombia lo dimos en el 2016. Para que sepan, Colombia es líder en aplicación de propano, porque en el año 2016 nos unimos varias compañías, en donde estuvo la UTO, Ministerio del Medio Ambiente, Bixer, ACAIRE, Asociación Colombiana, por una inquietud muy grande que eran los floricultores. Y los floricultores, como exportan a Europa, querían tener dentro de su cadena productiva una producción limpia de las flores. Y dentro de la cadena productiva está la refrigeración, los cuartos fríos. Entonces la inquietud fue de ellos. Bixer, en esa época yo todavía no estaba en Bixer. Bixer me encargó a mí que ayudar a seleccionar los compresores. Seleccionamos los primeros compresores de propano para traerlos desde Estados Unidos a Colombia. La empresa donde yo estaba los importó y se los entregó a CAIRE y a la UTO y a esa interdisciplinaria, y se hizo la primera instalación de Colombia en el año 2016 de la mano de todo este grupo interdisciplinario con un asesor inglés. Ese asesor inglés vino de la Comunidad Económica Europea, fue una ayuda, nos ayudó, nos instruyó, nos dio las pautas y de ahí nació una industria colombiana que es
la refrigeración con hidrocarburos. En este momento, digamos, tenemos más de 1000 equipos en Colombia instalados en cuartos fríos, en plantas de hielo, inclusive ya se están haciendo pruebas con sistemas de aire acondicionado. A principios de este año, de la mano de uno de nuestros aliados de Vixer, hicimos una instalación para un supermercado de 6 compresores de 100 toneladas de capacidad, o sea, hay caballos, con propano. Increíble. O sea, se pueden hacer aplicaciones increíbles. Lo único es que, como hay que tener cuidado, entonces hay que ir de la mano de refrigerantes secundarios. Entonces, estas aplicaciones de hidrocarburos a nivel industrial, Mixer las tiene con compresoras hasta 400, 500 caballos de potencia. Producimos agua fría y regamos agua fría o agua enchilada, como se dice coloquialmente los técnicos, a la temperatura que quieras, porque una de las grandes ventajas, por ejemplo, del propano es que sirve para baja, media y alta. Y es excelente para bombas de calor. Sí. Que no hemos hablado nada de bombas de calor, ¿no? Eso es otro tema muy interesante. Entonces, la industria en este momento está digamos, trabajando fuertemente para masificar el uso de los hidrocarburos. ¿Qué pasó entonces con las aplicaciones de los refrigerantes naturales? Porque es que teníamos un hueco, porque el CO2 no se puede trabajar como una unidad independiente, se tiene que trabajar en un sistema combinado, compresor de baja y alto, en sistemas combinados, ¿sí? O en sistemas de cascada. Yo no puedo decir, voy a hacer la unidad condensadora de CO2 y un solo compresor y un solo circuito. No tenemos eso. Todavía no lo tenemos. No lo tenemos masificado. Hay algunos fabricantes que están haciendo estudios, pero toca trabajar con sistemas con compresor de baja y compresor de alta. Entonces, ahí todavía nos falta un poco. Entonces, ese hueco lo estamos llenando con los hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, es una de las cosas bien interesantes. Y innovar en este momento, para darle la cuña también a innovar, ya tiene los compresores disponibles, para que lo sepa, de R290, de la mano de Vixer. Ahora, ¿cómo empezó el CO2? Recuerden que les dije la historia de que en los años 60 el CO2 había pasado mejor vida. Pues resulta que en finales de los 80, un señor que ya murió, se llamaba Gustav Lorentzen, de la Universidad de Dinamarca, el señor muy quieto propuso e hizo los primeros diseños de la era moderna de sistemas transcríticos de CO2 y los patentó en el año 93. Pues resulta que Vixer, como siempre se adelanta todo, Vixer lo llamó y le dijo, venga para acá, trabajemos de la mano. El señor murió en el 95, pero se alcanzó, digamos, a aprender de Gustav Lorentzen y con toda la experticia de Vixer, en el año 98, para que lo sepan, se hace la primera instalación a nivel mundial de la mano de Vixer con Linde en Europa, año 1998, sistema en cascada. 4 años después, 2002, de la mano de Linde, que Linde es un fabricante gigantesco a nivel de Europa de sistemas de CO2 en este momento, se hace la primera instalación de CO2 transcrítico del mundo, de la mano de Vixer. Sistema transcrítico solamente con simplemente línea de bypass, de flash gas bypass. Entonces, llevamos 27 años, ya 28 años de experiencia, con más o menos 3 o 4 generaciones de compresores, con una experiencia muy grande, y pues acá estamos haciendo medio la cuña, y con más del 80% del mercado de la mano de mi marca, que es Vixer. Entonces tenemos una experiencia muy grande, y para que lo sepan, tenemos seminarios que hacemos en Brasil. Ahorita vamos a hacer un seminario en Colombia, ya está casi todo copado. A finales de este mes vamos a hacer de la mano de Acaire un seminario de CO2 en Bogotá, para que sepan. Pueden consultar con Acaire, nos unimos con ellos y van a hacer 3 días de capacitación donde van a aprender de todo el mundo del CO2 y de cómo hacer selección y diseños de sistemas de CO2.
Eso No te iba sé a si estoy haciendo una cuña, pero ya estoy preparando. Llevo 3 semanas encerrado. Me tocó dejar de viajar un poquito con mi pana, así lo llamo, Giovanni Barleta, que es un buen amigo, que es mi compañero. Entonces estamos preparando. Vamos a traer un conferencista extranjero que tiene mucha experiencia en la parte de fabricación de rack de CO2 transcrítico y nos va a ayudar con los ejemplos ya de aplicación para hacer los selección, los diseños, hasta ahí vamos a llegar. Y lo que es todo el staff de Vixer, vamos a dar toda la parte básica de CO2, vamos a mostrar todo cómo manejar ese diagrama pH y cómo llegar a ser, digamos, estar preparados para hacer un mantenimiento, para hacer revisiones en sistemas transcríticos y subcríticos de CO2. Es muy importante la capacitación. Los que nos están aquí acompañando hoy en día es muy fácil, Rolando, con todas las ayudas que tenemos. Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, a mí me preguntan en las charlas, bueno, ¿y ustedes cómo hacían? No, pues hermano, el Google de mi época era un armatoste de madera lleno de puras memofichas y usted tenía que agarrarse por el abecedario a mirar el nombre de un libro. Y le llevaba el nombre del libro y la posición. Está en la posición tal, del pasillo tal, de la biblioteca. Y llegaba el viejito allá con una escalera a subirse a buscar el libro. Tenga el libro y hermano, vaya y estudie. Vaya a leer. Lea, y si no tenía plata para fotocopias, y no me da pena decirlo, le tocaba papacito, trasnóchese y haga resúmenes y aprenda de la mejor manera. Hoy en día, tristemente, y yo es algo que le digo en todas las charlas que dicto a los muchachos, no se acostumbren a que todo tiene que ser la inteligencia artificial. Yo no la uso. Yo no uso la inteligencia. Lo uso nomás cuando necesito encontrar alguna cosa en la internet que no la encuentro regularmente. De resto, todo lo hago yo con mi mente. No nos volvamos más perezosos de lo que estamos hoy en día con todas estas ayudas tecnológicas. Ojo con eso. Me causó mucha impresión. Mis hijos ya son adultos. Yo ya pasé los 50 de ratico. Y mi hijo mayor tiene 29, ya va a cumplir 30, mi hija menor 27, mi hijastro ya va para 22 y también ya es profesional. Y un día mi hija me dijo, papá, yo ya encontré cómo hacer las tareas fácil. Estamos hablando de hace 20, más o menos 15 a 20 años atrás, por la edad que tiene mi hija cuando estaba en el colegio. Y dije, sí, mi amor, ¿y cómo así? Venga, me senté con ella, porque yo me sentaba con ellos a hacer tareas, a ayudarles. Me dijo, no, es que aquí yo tengo un portal que se llama Rincón del Vago. ¿El Rincón del Vago? ¿Cómo así? Y resulta que es que el Rincón del Vago yo le pregunto y él me dice, vea, la tarea ya está lista y cópiela. Por Dios. Y resulta que eso era hace 20 años atrás y hoy en día tenemos la inteligencia artificial. Y los pelados lo ven como la última maravilla, no. Nosotros que somos de unas generaciones anteriores sabemos que es una herramienta que podemos ayudarnos para potenciar nuestro trabajo, pero no para hacer nuestro trabajo, que es utilizar nuestra inteligencia. Para allá no es. Entonces, tristemente, todas estas ayudas están llevando a que las nuevas generaciones cada día estudien menos, cada día sean más perezosas a nivel de trabajo. No me lo estás preguntando. Cuando yo entraba a Varia, hacía turnos de 12 horas y yo era ingeniero. 12 horas de trabajo. Durísimo. Todos los días trabajaba 12 horas. ¿Y sabes qué hacía? Trabajaba con amor mi carrera porque yo soy un apasionado de la ingeniería. Y lo tomé como unos años de aprendizaje. Aprendí muchísimo. Me mantenía estudiando, leyendo. Terminaba muy cansado de trabajar, pero yo leía, investigaba, preguntaba. Algo muy importante que yo le digo a la gente, nunca le dé pena preguntar. Muchas veces las preguntas que tú como en tus cosas de tu mente dices, ay, qué preguntas tan estúpidas, pueden ser las preguntas más valiosas para cualquier persona que sepa. Así es. Entonces, nunca duden en preguntar.
Y algo que, como a mí me toca también el tema de ayudar en arranques de equipos en Colombia, entonces siempre le digo a la gente, venga, no me vaya a llamar después de que la embarraste. Llame antes de. No le dé pena preguntar. Es que no somos sabios. Todos tenemos un nivel de ignorancia. Puede ser el más ultra científico de la NASA, no se las va a saber todas, porque para eso tenemos multidisciplinas. El médico general sabe de mucho, pero con muy poca profundidad. Y cuando por decir algo quiere estudiar acerca de los ojos, entonces se vuelve oftalmólogo. Ah, que quiere ser el de los huesos, entonces es ortopedista. Igual pasa con los ingenieros. Yo decidí desde que salí de mi carrera y me enamoré de la refrigeración. Tuve la gran fortuna de que vi materias de refrigeración y aire acondicionado en mi carrera. Y cuando las vi dije, esto es lo mío. Me encantó. Y desde ese momento empecé a ver cómo entraba al SENA. Terminando mi ingeniería, dobleteándome en tiempo. No me importaba fines de semana ni en la noche. Y esto es para que, no, lo estoy diciendo porque las cosas, cuando se hacen bien, tienen un grado de sacrificio. Pues ojo con eso. Si quieres salir adelante, puedes salir adelante. Pero tienes que tener un sacrificio y una disciplina. La disciplina es lo que hace que usted salga adelante. Mire, yo le digo a la gente, muchas veces no los más estudiantes más avesados y los que más saben y los más pepas de las carreras son los que más salen adelante en la vida, porque hay varias inteligencias. Y una cosa es la inteligencia para la vida y otra es para el estudio. Entonces tú puedes ser un Einstein, pero no ser una persona que se desenvuelva en la sociedad, porque eres un ermitaño, eres una persona que eres apática con la gente. Y muchas veces los más lochos de la universidad llegan a ser muchas veces muy exitosos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces ellos han aprendido que no todas las veces vamos a dar en el punto correcto. Cuando aprendemos que la naturaleza y la vida está llena de desengaños y de que no pudimos hacer las cosas como eran y que volvimos a arrancar hasta que llegamos a donde es, nos damos cuenta que esa es uno de los secretos de la vida para salir adelante. Los fracasos. O si no, miren los animalitos. ¿Cuánto se demora un león